Decíamos que luego del proceso de reclutamiento, en el cual los diferentes candidatos van a entregar su documentación a la organización, tenía que venir de parte de esta un proceso de selección con el objeto de poder determinar el candidato más recomendable para ocupar el cargo al cual se solicita. Este proceso de selección puede tener varias etapas, dependiendo de a quién se selecciona. Desde luego que es diferente seleccionar a un maestro que a un profesional. Hay responsabilidades diferentes, preparaciones diferentes, unas más complejas que otras. Una de las primeras herramientas que nos permiten aproximarnos a la mejor opción a seleccionar es la entrevista. Esto tiene un beneficio que va en dos direcciones. Por un lado, como empresa, obtenemos información sobre el candidato y por otro lado, el candidato en esta instancia también va a tener información sobre la organización y también va a decidir, y en caso de que sea seleccionado, él va a tomar una decisión muy fundada, con el máximo de información respecto a la organización. Lo ideal es que se puedan hacer más de una entrevista, porque por un lado necesitamos cerciorarnos del conocimiento técnico del candidato. ¿Qué tanto sabe de aquello para lo cual nosotros lo estamos contratando? Por ejemplo, si queremos que sea un profesional que se haga cargo de una obra vial, ¿qué tanto sabe de obras viales? Con las distintas partidas que una obra vial tiene. Y por otro lado también necesitamos conocer el perfil laboral de este candidato, el perfil psicológico, con el objeto de que, además de lo técnico, sea una persona proba, una persona equilibrada, que no nos vaya a generar conflictos dentro de la organización. De ahí la importancia de este par de entrevistas en torno a lo técnico y a lo psicolaboral. Dentro del proceso de la entrevista existen algunos errores, algunas distorsiones que se suelen cometer. Y nos pasa a todos. Uno de ellos son los juicios inmediatos. Basta que entre una persona un tanto desarreglada, basta que entre con una vestimenta quizás no tradicional, un poquito especial, para que hagamos algún prejuicio respecto al candidato, lo cual obviamente va a distorsionar nuestra opinión y tal vez nuestra decisión.
algo sumamente complejo y que muchas veces se comete de manera reiterada, es no conocer el cargo al cual se está en detalle, ¿no es cierto?, al cual se le está postulando el entrevistado. De ahí que es sumamente importante contar que el que está entrevistando disponga del descriptor de cargo. En algún minuto vamos a hablar sobre el descriptor de cargo porque es un tema relevante. Y obviamente que el que está entrevistando, si no domina las características del cargo al cual está optando el entrevistado, no va a ser muy efectiva aquella entrevista. Otra distorsión importante es el tener la presión por contratar. Sin lugar a dudas que si en algún minuto nos están pasando alguna multa por no tener un prevencionista de riesgo en obra, por ejemplo, vamos a tratar de contratar a como dé lugar. Y vamos a elegir a cualquiera, porque en ese minuto la presión es eliminar la multa. El orden de los candidatos. Aquí hay una distorsión que se da en distintas instancias, no solamente en el orden de los candidatos en torno a una entrevista. Me he enfrentado a esa distorsión en los exámenes de grado, en evaluar un examen de grado luego de un examen de excelencia, uno muy bueno. Y obviamente que el escenario al cual se enfrenta el que viene no es el mejor, porque la vara quedó demasiado alta. O al revés. Bueno, lo mismo pasa en una entrevista. Si por X razón llega un muy buen candidato, que nos deja con una imagen de excelencia, los que vienen posteriormente, lamentablemente, entran a competir con un parámetro demasiado alto. O a la inversa. Quizás lo que vino anteriormente fue un muy mal candidato y evaluamos muy bien a alguien que viene posteriormente no siendo tan bueno. Esas son las distorsiones respecto al orden. Otro elemento que nos distorsiona la entrevista son los efectos no verbales, alguna gesticulación, en donde vamos a poner más énfasis en el parpadeo de la persona, en las muecas que haga, a lo mejor en lo que le sudan las manos. Una persona nerviosa le sudan mucho las manos, más que en lo que nos está expresando, en el fondo. Y otra distorsión, por querer a lo mejor ayudar de repente, por sacar a alguien de una situación incómoda, es insinuar la respuesta esperada. Son situaciones que hay que saber que existen y ver la forma de no cometerlas. Dentro de las diferentes pruebas, porque una vez que ya realizamos las entrevistas y aquellos que logran sortearlas bien y nos parecen unos candidatos relativamente buenos, vamos a someterlos a diferentes pruebas. Dentro de ellas están las pruebas psicológicas, las cuales se enfocan en la personalidad que tiene el candidato, en el perfil laboral que existe en él. Aquí hay una psicometría que mide 4 parámetros muy importantes. De ahí esas siglas DISC. La dominancia,
la influencia, la estabilidad y la concienzudez. Bueno, la dominancia obviamente que no hay necesidad de explicarla. La influencia, alguien puede ser muy influyente a los demás sin ser dominantes necesariamente. La estabilidad, hay gente que puede ser más estable emocionalmente que otra, más parejito, por decirlo de alguna manera. Y la concienzudez, es decir, la rigurosidad que posee una persona en torno al aspecto laboral. Esa es una prueba, el perfil psicolaboral del candidato. Hay pruebas de conocimiento específico, a través del cual nosotros vamos a medir el nivel de conocimientos específicos del candidato. Volvemos a el tema si necesitamos a alguien que domine muy bien la vivienda social, porque tiene que hacerse cargo de la construcción de 50 viviendas sociales. Obviamente que vamos a hacer alguna prueba específica para ver su conocimiento en torno a esa especialidad. Hay algunas pruebas de desempeño que están muy vinculadas a algunas operaciones especiales. Por ejemplo, un operador de maquinaria. Un operador de maquinaria, a lo mejor interesante someterlo a alguna prueba técnica para ver qué tanto sabe de mecánica. Pero también necesitamos que opere la máquina y nos demuestre que tiene eficacia, que puede lograr niveles de productividad importantes con la máquina. Ahí están las pruebas de desempeño. Luego de aquello, luego de tener la claridad respecto a las distintas características del candidato, viene la decisión de contratar, que es una decisión relevante. Podemos cometer un error garrafal o podemos generar un tremendo acierto. Dentro de esta decisión de contratar, hay que comunicarle al candidato quien está seleccionado, y también es bueno comunicarle a los que no están seleccionados y darle las gracias. Eso nos deja bien parados como empresa, como organización. Ahora, ¿a quién contratamos? Generalmente, los asesores organizacionales nos entregan una terna y nos dicen, esta es la calificación de los candidatos que evalué. Dentro de esa terna hay una evaluación, la primera, donde está el recomendable. Si lo queremos llevar a una calificación típica en lo que es la docencia, tal vez es ese candidato que está entre un 6 y un 7. Bueno, sirve. Y nos va a dar un montón de argumentos por la cual lo recomienda. Una segunda opción, entre 5 y 6, por decirlo de alguna manera, está el adecuado. Tal vez sin ser una lumbrera, es un buen elemento y puede ser útil. Una tercera opción, entre 4 y 5, aceptable, aprueba. Sí, está bien. No es ninguna gran cosa el candidato, pero es un buen elemento, aceptable. Luego viene ya entre 3 y 4, un aceptable con restricciones. Alguien que tiene algún tipo de elementos que pueden ser complejos en algún minuto específico. Por ejemplo, una persona que no logra controlar bien sus emociones ante mucha presión y se va a ver en una situación en que lo está presionando una cuadrilla, lo está presionando un camión de hormigón que
llegó a la obra y no hay dónde botar ese hormigón, se echa a perder una máquina y la persona explota. La persona pierde su quicio muchas veces. Entonces es importante saber esas características, porque después, cuando se vea enfrentado a esas situaciones, va a reaccionar de esa manera. Y por último, va a estar bajo 3, el contraindicado. Aquella persona que para ese cargo específico no sirve. No es que no sea malo, o sea, no es que no sirve para nada, sino que para ese cargo específico no es el adecuado. Podría servir para otros cargos. Por ejemplo, a lo mejor si estamos pensando en un recepcionista de una oficina de venta, por ejemplo, tal vez una persona muy parca, que tenga poca habilidad social, no sirve. Pero quizás esa persona sea óptima para hacer una auditoría, o sea, óptima para ser un guardia de seguridad. Como se dan cuenta, las características psicolaborales que tiene cada ser humano pueden servir para diferentes cargos. No es que seamos inadecuados para todo. Luego que se realizó la selección del candidato, va a venir el proceso de inducción, el cual será abordado en el video que sigue posteriormente.